Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias siempre por su amable y gentil sintonía. Hoy, domingo ya 28 de abril. Gracias por esperarnos en su casa, donde quiera que nos estén viendo. Hoy domingo son las 8 de la noche con 31 minutos. Estaremos en vivo hasta las 10 de la noche con los temas del momento, con noticias de hoy domingo. Mucha atención, hay noticias que se van a dar a conocer aquí hoy de manera exclusiva, pero también con el tema y el debate político del momento. Vamos a compartir con ustedes, amables televidentes, nuestra agenda prevista para esta noche de domingo 28 de abril. Esta noche aquí en 3030, el designado presidencial Salvador Narrala entrega su renuncia al Congreso Nacional. No la someten a discusión y más bien le advierten que está inhabilitado para aspirar a la presidencia de la República. También las opiniones mayoritariamente afirman que el Congreso Nacional debe aceptar la renuncia y que además el ingeniero Narrala no tiene impedimento para participar como candidato presidencial. También esta noche con don Julio Navarro, aquí es un miembro del Consejo Nacional Electoral. Van a ver este dato sumamente interesante, sumamente importante, sumamente revelador. ¿A cuánto asciende el nuevo Censo Nacional Electoral? Es decir, ¿cuántas personas aptas para votar hay hoy en día? Es decir, para votar en las próximas elecciones presidenciales. Y además, se darán cuenta cómo el voto menor de 30 años va a ser crucial. El voto de jóvenes menores de 30 años va a ser crucial para estas próximas elecciones presidenciales. También estará esta noche aquí la licenciada Ivonne Ardón en representación de la Unidad de Política Limpia. ¿Es posible garantizar la transparencia de la procedencia de los fondos que se utilizan para las campañas políticas por parte de los distintos partidos políticos o precandidatos presidenciales? Tema político esta noche aquí en 3030. Junto con mis invitados vamos a hacer todo el esfuerzo para merecer su atención durante los próximos minutos. Gracias por estar aquí, señor designado presidencial aún. Sí, muchas gracias. Ingeniero Salvador Narrala, ¿qué opina de eso? Bueno, tengo algunas cosas nuevas que no he dicho en ningún medio y que trataré de decir y que tienen relación con la pena en la cual está incurriendo Redondo por los actos que está cometiendo. Adelante. Ok. El Código Penal de Honduras, en el artículo 499, los que lo tengan en su casa lo pueden buscar, estipula que comete el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios quien se niega abiertamente a dar el debido cumplimiento a decisiones u órdenes de la autoridad competente revestidas de las correspondientes formalidades legales. Lo que el presidente del Congreso ha cometido claramente, sin lugar a discusión o pretextos, es el numeral 2 del artículo 499 del Código Penal. Comillas, comete el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios quien indebidamente omite, rehúsa o retarda cualquier otro acto propio de las funciones que desempeña. En el caso de que los actos se refieran a tareas de orden público y exijan un cumplimiento inmediato, la pena se debe incrementar a 1/3. Eso dice el Código Penal, que nadie se ha referido al Código Penal. Independientemente de que yo pienso que esto no es una cosa de la autoría de Redondo, sino de la autoría del jefe de Luis Redondo, que es el jefe de Xiomara y el jefe del gobierno, presidente de hecho José Manuel Zelaya Rosales, conocido en el bajo mundo como Mel Zelaya. ¿No quieren que usted participe como candidato presidencial? Nadie conoce mejor lo que ellos lograron conmigo en 2017 y en 2021. Por lo tanto, saben que, unido a cualquier fuerza, tienen garantizada la salida del gobierno. Vamos a ver y vamos a desglosar un poco porque quiero que nuestros amables televidentes quizás durante la semana no conocieron en detalle lo que ocurrió el miércoles, la medianoche del miércoles en el Congreso Nacional. Hay algunas opiniones y debo decir, y usted lo sabe, ingeniero, que casi de forma mayoritaria hablan de que usted, el Congreso Nacional, le debe aceptar la renuncia. Y dos, que usted no tiene ningún impedimento para aspirar a la presidencia de la República. Ninguno. Toda la argumentación que sacó Redondo, no sé quién se la preparó, tiene que haber sido alguien con el afán de desorientar a la gente, porque empieza a hablar de cosas que yo tengo prohibido como presidente de la República. Y yo te pregunto a ti, ¿cuándo fui presidente de la República? Que yo sepa, usted nunca ha sido presidente de la República en funciones.
yo no he sido presidente de la República. El designado presidencial, según dice la Constitución, solamente actúa, hace cosas que le ordena el presidente de la República. Pero es que son dos cosas distintas. Una cosa es la renuncia y otra cosa es su aspiración presidencial. Sí. Y eso yo creo que debe quedar claro para todo mundo. Sí. Es decir, el Congreso Nacional, y en este caso quien preside las sesiones, debe someter a discusión del Congreso, como ha sometido a discusión del Congreso la renuncia de muchos funcionarios. Por ejemplo, Samuel... ¿Cómo se llama? Reyes. Reyes. Que fue designado presidencial. Fue designado, renunció. Elvin Santos. Elvin Santos también renunció. Sí. Varios lo han hecho. Y porque ese es el procedimiento. Yo estaría inhabilitado si no renuncio. No, pero permítame. Entonces vamos primero con la renuncia. Vamos por partes, por pasos. Entonces lo primero es que usted renuncia. Sí. Y usted puede presentar la causa que usted quiera y usted renuncia. Sí, yo podría... Y entonces quien preside las sesiones del Congreso tiene que someterlo a los diputados. Si 65 o más, mínimo 65, votan a favor, sí. Ya estuvo. Correcto. Luego, si usted, en el caso que hay algún debate o alguna duda sobre si estuvo como designado presidencial, usted ejerció la presidencia de la República, pues eso quien lo decide es el Consejo Nacional Electoral, no es el Congreso Nacional. Correcto. Pero en este caso creo que está más que obvio que usted en ningún momento ha sido presidente de la República. O sea, no tiene por qué meter en la justificación de 11 páginas que le hicieron mal, no tiene que mencionar al Consejo Nacional Electoral. Ese es otro ente, no tenía Luis Redondo. Hay quienes dicen que están usurpando, que en este caso está usurpando la... Con el documento que hizo Redondo. Usurpando la atribución que tiene el Pleno del Congreso Nacional. Esa es la primera y la más grave. Y segundo, usurpando las funciones del Consejo Nacional Electoral, que es al final quien decidiría si usted está habilitado o no para participar. Correcto. Momentito. Entonces, sobre eso, ¿qué dijo Luis Redondo a través de sus redes sociales? Porque quiero que tengamos un poquito el panorama con todas las opiniones. ¿Qué dijo Luis Redondo? Bueno, dijo: en uso de mis facultades constitucionales establecidas en los artículos tales de la Constitución y de los artículos tales, numerales tales, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y cumpliendo con mi deber de proteger, cumplir y hacer cumplir la Constitución, no puedo someter al Pleno ni dar trámite a esta solicitud, que lo que pide es violentar la Constitución, violentar los artículos pétreos de nuestra Constitución, y no voy a apoyar ni directa ni indirectamente ningún tipo de reelección presidencial, ya que se incurren en delitos imprescriptibles, y no voy a someter a los congresistas a una acción que acarrea responsabilidad que no prescribe. Muy bien, esto fue... Es que ahí dice, no voy a apoyar ni directa ni indirectamente ningún tipo de reelección presidencial. ¿Y quién es el presidente que está renunciando? Ningún. Yo no soy presidente. Pues eso no tiene nada que ver. Eso es como si te dijera hoy, ¿sabes qué? Ni la UPN ni el Vida van por el descenso. El que descendió es el Olimpia. Y entonces siembro que el que debe descender es el Olimpia. No, si lo que tiene que descender es UPN o Vida. Entonces están sembrando una cosa que no tiene nada que ver, porque yo no soy presidente, yo no estoy buscando reelección presidencial. Eso se lo dictaron a Redondo, se lo obligó Mel Zelaya a ponerlo, y probablemente se lo obligó Rixi Moncada, que es la que manda Mel. Bueno, ahora entonces escuchemos lo que dice un abogado constitucionalista, que para mí es la mayor autoridad en estos temas. Por favor. Es nada más y nada menos, yo lo catalogo como un delito. Como un delito, Edgardo, porque el usurpar funciones, él ha usurpado la función del Pleno de la Cámara. Él no es el dueño del Congreso, es un órgano colegiado donde quienes toman las decisiones son los 128 diputados a través de su voto. Y él no se puede convertir en el árbitro o en el dueño del Congreso para ver qué cosas sí conviene que los diputados discutan o qué cosas no conviene. Me extraña sobremanera que él dice en uso de mis facultades constitucionales, y la Constitución al presidente del Congreso no le confiere ninguna facultad para convertirse en el ente decisor de qué cosas se deben discutir y qué cosas no se deben discutir en el seno del Congreso Nacional. También usurpa las funciones del Consejo Nacional Electoral, porque él no es quien para determinar la legalidad o ilegalidad de una persona que todavía no está participando en el proceso electoral, pero que a futuro pretende hacerlo. Él no le puede conculcar los derechos ciudadanos y derechos políticos al ingeniero Narrala, porque como él le encanta regodearse
en su escrito hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los derechos humanos en general, uno de los principales derechos humanos que tiene un ciudadano conforme la Comisión Interamericana es precisamente su derecho a participar plena y libremente en política. De tal suerte entonces que lo que ha pasado ayer es algo insólito, no se había visto en ningún Congreso Nacional desde 1982 que se puso en vigencia esta Constitución, de que un presidente del Congreso Nacional se negase a someter al Pleno de la Asamblea una situación que solamente le compete a los diputados. Bueno, el abogado constitucionalista para mí es un referente sobre este tema, el doctor Juan Carlos Barrientos. Pero no solo él ha dado su opinión sobre ese tema, sino que, por ejemplo, el diputado de Libre, Jorge Calix, que de hecho es también un precandidato presidencial, en este caso de Libre, que dijo a través de su cuenta de redes sociales también esta semana, lo vamos a poner en pantalla, dijo, ni en la Constitución ni en la ley orgánica del Poder Legislativo hay un renglón siquiera que le dé facultades a quien dirija las sesiones para no someter a votación la renuncia de un funcionario. La máxima autoridad del Poder Legislativo es el Pleno. Hoy, Luis Redondo usurpó las funciones del Pleno del Congreso, de la Sala Constitucional y del Consejo Nacional Electoral. Suprema estupidez, dijo el abogado Jorge Calix, ¿sí? Solo quiero aclarar porque yo antes de meterme a política no sabía lo que era el Pleno. El Pleno, en el caso del Congreso, son los 128 diputados que representan al pueblo. A los diputados, cuando usted vota por un diputado es para que lo represente con esa opinión. Usted confía en la opinión de ese diputado y los 128 conforman el Pleno. Entonces ahí dice, la máxima autoridad del Poder Legislativo son los 128 diputados. Y Redondo usurpó las funciones de estos 128 diputados. ¿De acuerdo? O sea, que coincidía con el abogado Barrientos. Y con Barrientos, sí. Y también coincido y publiqué ayer lo que dijo Harry Dixon. Un momentito, ya vamos a mostrar eso. Vamos avanzando. Luego quiero que escuchemos también o leamos juntos la opinión del abogado Ramón Barrios. El abogado Ramón Barrios es catedrático universitario también en la Facultad de Derecho en San Pedro Sula, diputado por Libre. Dijo esto, el abogado Ramón Enrique Barrios. En su momento, cuando sea trasladada al Pleno del Congreso, la carta de renuncia, es decir, cuando dice que sea trasladada al Pleno es que sea discutida por los diputados. En su momento, cuando sea trasladada al Pleno del Congreso Nacional la carta de renuncia del ingeniero Salvador Narrala, según el artículo 205, numeral 12 de la Constitución de la República, es al Pleno de Diputados en el hemiciclo legislativo a quien le corresponde admitir o no su renuncia. Y en relación a las inhabilidades como consecuencia de su renuncia, es al Consejo Nacional Electoral quien tendrá competencia para determinar su inscripción o no como candidato a un puesto de elección popular. Correcto. Y ahí Redondo ya leyó mi renuncia. La renuncia de la cual hablamos ya fue leída en el hemiciclo. En ese aspecto, si me querían fregar, se equivocaron, porque ya la leyeron. Entonces lo que dice Ramón Enrique Barrios es que la carta de renuncia ya está, solo falta que sea votada. Y en la moción de orden que impidió la semana anterior, cuando la quiso presentar con 71 firmas Fátima Mena, están las 71 firmas en donde se acepta la renuncia y no permitió que se presentara la moción de ¿Firmas orden. de diputados? ¿Ah? ¿Firmas de diputados? De 71 diputados. Sí, es que es importante aclararle a nuestros televidentes. O sea, usted se presentó una moción de orden. No dejó que la presentaran. O sea, se solicitó. Violó la ley porque la moción de orden tiene preferencia. Fátima Mena levantó la mano, moción de orden, y como sabían que teníamos las firmas, no le permitieron. O sea, las firmas de al menos 71 diputados de distintos partidos políticos a favor de su renuncia, de aceptar la renuncia. Sí, el documento dice que aceptan la renuncia. Entonces, ese es otro delito. Vamos con lo que dice el presidente del Colegio de Abogados. Ojo con esto. Ya presentamos al abogado Barrientos, a don Jorge Calix, a don Ramón Barrios, el presidente del Colegio de Abogados. Dos cosas. Uno, el Congreso Nacional, 128 diputados de conformidad con el artículo 189 y 202 de la Constitución de la República, son los que tienen como órgano colegiado, es decir, los 128 diputados, la atribución de decidir sobre la renuncia de Salvador Narrala.
artículo 205, numeral 12 de la Constitución. El análisis jurídico que se leyó pudo servir para debate, pero no para negar el derecho a los diputados de deliberar sobre la decisión de aceptar o no la renuncia del designado presidencial. Lo que dice don Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados aquí, es que cualquier debate a favor o en contra de aceptar o rechazar la renuncia del designado presidencial le corresponde a los 128 diputados. 2. El análisis presentado se excede en cuanto al fondo del asunto, que es la admisión o no de la renuncia del designado Salvador Narrala. El análisis leído se concentra en hacer un análisis interpretativo sobre si el señor Salvador Narrala ha ejercido la titularidad del Ejecutivo y si eso lo habilita o inhabilita para ser candidato o presidente de la República, lo cual en este momento es un hecho incierto debido a que el Consejo Nacional Electoral aún no convoca elecciones de conformidad con la Constitución y la ley, siendo este el órgano que en su momento debe de analizar los requisitos o inhabilidades para ser candidatos a cargo de elección popular, y no el Congreso Nacional de la República, quien se debió limitar a conocer o no la renuncia y ser sometido a votación de los 128 diputados. O sea que van más o menos en línea, ¿verdad? Van más o menos en línea. Y otra opinión también me parece muy importante, es la de don Omar Mengíbar. No sé si la escuchó o la vio usted. Sí, le escuché la de Omar Mengíbar. Omar Mengíbar es regidor de la alcaldía de San Pedro Sula por el Partido Libertad y Refundación. ¿Qué dijo don Omar Mengíbar? Dijo lo siguiente: considero una torpeza jurídica y política no darle trámite a la renuncia de Salvador Narrala. Es crear una complicación donde no la hay. Salvador no tiene ningún impedimento constitucional para postularse como candidato, puesto que nunca ha ejercido la titularidad del Ejecutivo. O sea que aquí don Omar Mengíbar, o sea, ingeniero Narrala, va más allá de todos. O sea, no solo cuestiona el hecho de que no se haya sometido a discusión de los 128 diputados su renuncia, sino que dice que es una torpeza jurídica y política no darle trámite a la renuncia. O sea, no proceder con aprobar la renuncia. O sea, y además él mismo asegura que usted no tiene ningún impedimento constitucional para postularse como candidato, puesto que nunca ha ejercido la titularidad del Ejecutivo. Mira, no sé si le puedo mandar lo que declaró Harry Dixon, que fue fiscal. Sí, ya lo tenemos ¿Lo ahí. también? Ya lo vamos a mostrar. Porque Harry Dixon es abogado, fue fiscal sí. y es diputado de Libre. Sí, sí. O sea, están actuando en contra. Pero lo que quiero decir es que tanto el abogado Barrientos dice, es el Congreso Nacional a quien le corresponde resolver, al Pleno, y al Consejo Nacional Electoral decidir si usted está habilitado o no. Sí. Y la otra cosa que yo leí... Y lo mismo dice Jorge Cáliz, y lo dice el abogado Ramón Barrios también, y lo mismo dice el presidente del Colegio de Abogados, pero aquí don Omar Mengíbar se va más allá, ingeniero, no sé si usted lo descubre bien. Dice que es una torpeza jurídica y política no darle trámite a la renuncia, es crear una complicación donde no la hay. O sea que don Omar Mengíbar dice, mira, apruébenle la renuncia y ya estuvo. Pero es que y además de eso dice que usted no tiene ningún impedimento constitucional para postularse como candidato, puesto que nunca ha ejercido la titularidad del Ejecutivo. Correcto, y tampoco me lo puede impedir el Consejo Nacional Electoral, tampoco me lo puede impedir, pero de eso te puedo hablar después. Eso que dice Omar Mengíbar, que es abogado, es lo que hace Mel. La estrategia de Mel Zelaya, que es el jefe de todos los de Libre y jefe de la bancada, además, es desorden, anarquía, caos. ¿Me entiendes? Como que si hoy apareciera Mel Zelaya con decir que el Olimpia es el equipo que desciende. Y como él es el jefe, entonces tiene que hacerle caso a todos los que hablan de fútbol, que el Olimpia es el que desciende. ¿Me entiendes? Eso Bueno, es lo que pero aquí, por ejemplo, don Jorge Cáliz, don Ramón Barrios, don Omar Mengíbar, que son de Libre, don Harry Dixon, tienen una opinión contraria. Sí, sí. Contraria a la que usted hace contraria a Mel referencia. Zelaya. Sí. Son los que no le obedecen a Mel Zelaya porque anteponen la Constitución a lo que ordena el jefe, que quiere causar desorden y caos en las próximas elecciones. Ahora, sobre el tema de la renuncia, después vamos a hablar sobre la cuestión de si está habilitado o no, pero sobre el tema de la renuncia, que Luis Redondo argumenta que usted pone como causa justificada para renunciar su aspiración a la presidencia de la República. ¿Usted en algún momento ha considerado cambiar la redacción de la renuncia y mandar una nueva renuncia al Congreso Nacional? No, ¿por qué la tengo que cambiar? ¿Qué quieren? ¿Que les ponga? Porque Xiomara no me da presupuesto y no me permite trabajar. Realmente no quise ensuciarla a ella. Porque yo podría decir, Xiomara, por instrucciones de su marido, que es el presidente de hecho, Mel Zelaya, decidió no darme presupuesto para trabajar desde el 31 de diciembre de 2022. Y por eso, como no me asignan ninguna función, renuncio. Pero los abogados estimaron que esa, que es una legítima justificación, digamos. Justificación,
pusiéramos en el documento, pero ellos se van por una cosa que no tiene mayor importancia. Yo puedo renunciar y decir, ¿sabe qué? Quiero irme porque me quiero ir. Y tienen que aceptármela. Sí, decía el abogado Barrientos que no hay en la Constitución de la República expresamente razones que usted debe arguir o cualquier otra persona para renunciar. Correcto. O sea, que puede ser cualquier tipo. Y lo del Código Penal, lo del Código Penal que te acabo de leer me lo mandó el doctor Israel Romero Puerto, jurista internacional, porque estas cosas ya, aunque no hemos llegado a esa instancia, sí, pero ya están en conocimiento de los juristas internacionales, porque Honduras es signatario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de otras organizaciones que están pendientes de la violación a la Constitución que se pretende hacer. Un dato adicional, el doctor en Derechos Humanos, ¿lo puedo mostrar, por favor, si es tan amable? Él hizo un análisis ahí, pero por tiempo vamos a mostrar nada más una parte del análisis del abogado Joaquín Mejía Rivera, que es un doctor en en Derechos Humanos, sí. Dice, en parte de su análisis, el doctor Joaquín Mejía Rivera dice, según el artículo 240 de la Constitución de la República, no puede ser elegido presidente un designado presidencial que haya ejercido funciones durante los 6 meses anteriores a la fecha de la elección del presidente. Salvador Narrala no tiene ningún impedimento constitucional para postularse como candidato. No tengo ningún impedimento, ni me lo puede impedir el congresista. Es que el congresista está cometiendo delito ahorita. Si el fiscal de la República, Joel Zelaya, fuera independiente de las órdenes de Mel Zelaya, tendría que actuar de oficio. O sea, al ver esta ilegalidad, él deviene en la obligación de decirle a Redondo, llamar a Redondo y meterle un juicio, porque él no puede violar los deberes del funcionario y no puede violar los derechos que tiene un funcionario, y está haciendo las dos cosas. Entonces, la pregunta es para el Ministerio Público, ¿voy a ir ahí a reclamar, como cuando iba en la época de Juan Orlando Hernández, y no me van a hacer caso? Pero voy a ir. Pero antes de que yo haga eso, para que no pase vergüenza, señor fiscal, usted actúe de oficio y dígale a Redondo que está cometiendo error al violar la Constitución de Honduras y lo que debe hacer el presidente. El presidente del Congreso debe someter al Pleno. Si el Pleno no me da la renuncia, se acabó. Pero el Pleno quiere. Vamos a un corte comercial. Usted sabe que, me imagino que lo ha tenido oportunidad de leer, que esta situación suya ha como tácitamente tal vez, ¿verdad? O sea, sin querer queriendo, ha unido opiniones de gente de izquierda con gente de derecha. Sí. Con liberales, con gente de Libre, con gente incluso del Partido Nacional. Que van a votar por mí. Bueno, eso yo no sé, pero el punto es que vamos a evidenciar eso después de la pausa comercial. Estamos con el ingeniero Salvador Narrala, aún designado presidencial, aquí en el estudio, pero más adelante en el desarrollo de nuestra agenda para esta noche con ustedes, amables televidentes. Estarán aquí para hablar sobre a cuánto asciende en este momento el nuevo Censo Nacional Electoral, es decir, cuánta gente está apta para votar en las próximas elecciones. Y atención con esto, verá usted un dato revelador. El voto de los jóvenes menores de 30 años va a ser crucial en estas próximas elecciones. Así lo va a contar y lo va a analizar hoy don Julio Navarro, que es un experto sobre estos temas políticos. Además, él es miembro del Consejo Nacional Electoral. Y también la licenciada Ivonne Ardón nos va a hablar sobre ¿es posible garantizar la transparencia en la procedencia de los fondos para las campañas políticas? En unos minutos aquí en el programa 3030. Antes, usted pidió que quería presentar la declaración de quién me dijo, perdón. De Harry Dixon, porque él fue fiscal y porque es diputado de Libre y porque es abogado. Escuchémosla, por favor. Un diputado también de Libre ha dicho que ¿por qué no darle la participación también a Mel Zelaya? También dice. Porque la reelección presidencial es ilegal. Pero este diputado de Libre también lo ha dicho y que esta es la Junta Directiva. No, el 239 de la Constitución de la República prohíbe a los que ya fueron presidentes a reelegirse nuevamente, un artículo 3. No, el diputado lo que dijo que si se le abría la oportunidad a Salvador Narrala, entonces se le abriría también a Mel Zelaya. No, lo que pasa es que Salvador Narrala no ha sido presidente. Sí. Es la diferencia. Pero es designado presidente. Además, yo creo que aquí nosotros solamente podemos aceptar
o no aceptar la renuncia. Oye, quien tiene que determinar si puede o no puede participar no es el Congreso, es el Consejo Nacional Electoral. Diputado, pero si el presidente le da paso a esa renuncia ante todo el Congreso Nacional, podrían ser también catalogados de traición a la patria. ¿Por qué? Digo yo. Es que el 239 habla de la reelección presidencial. Pues no sé, la reelección de designados no sé si está prohibida, porque el 239 habla sobre reelección de presidente. Y el ingeniero Salvador Narrala no ha sido presidente, o a menos que yo sepa, no ha sido presidente. ¿Finalmente cree usted que se le va a aceptar la...? Deberían, yo creo que nadie deberían de obstaculizársele su necesidad o ambición o de renunciar. Bueno, clarísimo, lo dice clarísimo. Yo no fui presidente. Están metiendo un mamotreto de 11 páginas para hablar de reelección presidencial. Si yo no he sido presidente, voy a ser presidente el 30 de noviembre del año 2025, del próximo año. Y otra cosa, lo que me quieren hacer a mí ahorita es lo que le van a querer hacer a cualquier otro al que le tengan miedo como candidato. Por eso yo estoy reclamando ahorita, porque estoy defendiendo la democracia. Lo que están violando es la democracia. Tienen miedo porque saben que voy a ser presidente. Sabe Mel Zelaya que yo lo puse ahí y sabe que yo lo voy a quitar el próximo año. El abogado Harry Dixon hacía referencia al artículo 239 de la Constitución y 240. Vamos a informarnos bien y procurar que nuestros amables televidentes también estén claros a qué se refería el abogado Harry Dixon, que también fue fiscal del Ministerio Público. El artículo 239, ahí está, muy bien, gracias. El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. Está claro, o sea, prohibida la reelección. Sí. Ahí está, ahí usted no tiene nada que ver en ese asunto. Entonces lo que están haciendo es confundir a los periodistas, porque un periodista que no sabe de la Constitución aparece preguntando cosas que no corresponden, porque Narrala no es presidente. Lo que le contestó Harry Dixon es exactamente lo que hay que contestar. Y el 240, no pueden ser elegidos presidente. Aquí va usted. Correcto. Según esa versión. Sí, correcto. Dice, los designados a la presidencia de la República, correcto, que es su caso, secretarios y subsecretarios de Estado, consejeros del Consejo Nacional Electoral, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, magistrados y jueces del Poder Judicial, presidentes, vicepresidentes, gerentes, subgerentes, directores, subdirectores, secretarios ejecutivos de instituciones descentralizadas, procurador y subprocurador general de la República, magistrados del Tribunal Superior de Cuentas que hayan ejercido funciones durante los 6 meses anteriores a la fecha de la elección del presidente de la República. Esa última parte, las últimas 2 líneas, dice que hayan ejercido funciones durante los 6 meses anteriores a la fecha de elección del presidente de la República. El 30 de mayo de 2025 empiezan a correr los 6 meses hasta el 30 de noviembre de 2025. Mi renuncia la podría haber puesto el 30 de mayo de 2025, pero como yo sabía que por el miedo que me tienen van a poner trabas, la presenté 13 meses antes. Ahorita en abril, 13 meses. Tengo ahora mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta el 30 de mayo para cumplir con el artículo 240, porque no puedo ser electo presidente si soy designado presidencial. Por eso tengo que presentar la renuncia que presentó Elvin Santos, la que presentó Samuel Reyes, la que presentaron todos los que quisieron. Y el 239 le dice que es el que, digamos, el Congreso, avancemos en esto, el Congreso le acepta la renuncia, porque según todas estas opiniones es lo que procede. Sí. Bueno, luego entonces entra el análisis cuando usted vaya al Consejo Nacional Electoral a inscribir su candidatura presidencial, por el partido que sea, PSH, o si va a elecciones primarias o va a elecciones generales de una sola vez. Entonces, ahí en el Consejo Nacional Electoral van a preguntarse, el ciudadano designado presidencial, Salvador Narrala, a quien ya le aceptaron la renuncia en el Congreso Nacional, viene aquí a escribir su precandidatura presidencial. ¿Puede ser él precandidato presidencial o candidato a la presidencia de la República? Bueno, veamos el artículo 239.
¿Quién no puede ser candidato presidencial? El que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. ¿Usted en algún momento como designado presidencial ha ejercido funciones de presidente de la República? Te lo voy a contestar más claro. No he hablado con Xiomara Castro desde que ganamos las elecciones. No he hablado nunca con ella. No he tenido ninguna reunión con ella. Solo entré a Casa Presidencial con Teofimo López Colado, porque tampoco me invitaron. O sea que yo ni he hablado con ella. No me permite Mel Zelaya, que es el jefe de ella, hablar con ella. Esa es la realidad. Entonces, yo no he ejercido absolutamente nada la presidencia de la República. Aquí... O sea que, como bien decía el abogado Fernando Barrios, el abogado, sí, ¿verdad? Ramón Barrios, usted, póngame el tuit a través del abogado Ramón Barrios, que me parece a mí como bien revelador, bien claro, bien contundente, así como también la declaración de don Harry Dixon. Dice, en su momento cuando sea trasladada al Pleno del Congreso Nacional, la Carta no se trata de un artículo tal, es al Pleno de Diputados del Hemiciclo Legislativo a quien le corresponde admitir o no su renuncia. Y en relación a las inhabilidades como consecuencia de su renuncia, es al Consejo Nacional Electoral quien tendrá competencia de determinar su suscripción o no. O sea que el Consejo Nacional Electoral tendrá que ver si la renuncia fue aceptada 6 meses antes. Pero como la renuncia me la van a aceptar ahorita, no sé si esta semana, porque tienen que descansar los congresistas. Bueno, quiero decir que esta semana, que comienza hoy domingo, hay sesión el martes, pero no habrá el miércoles y por consecuencia ya no habrá jueves. O sea que esta semana solo van a sesionar el martes. Pobrecitos, los diputados los van a hacer venir desde sus lugares para una sesión de 3 horas el martes. Sí. No, hombre, pobrecitos, déjenlos descansar. Bueno, quiero decir que antes de ir al corte comercial hablamos de que esta situación suya ha unido de alguna manera, tácita o no, sin querer queriéndolo, la opinión de gente de izquierda, de derecha, nacionalistas, liberales y el mismo Libre. Por ejemplo, el doctor Edmundo Orellana, el primer fiscal general de la República, una persona de mucho respeto, a quien le tenemos un especial cariño también. Decía el doctor Edmundo Orellana, decisión sin justificación ni fundamento jurídico, arbitraria ciertamente. Don Nelson Ávila, también miembro del Partido Libertad y Refundación, mi absoluto apoyo a tus gestiones de apelación para que el Congreso acepte tu renuncia, que está basada en Constitución, frente al abuso del presidente del Congreso de no haber sometido tu solicitud de renuncia al cargo de designado presidencial para poder asumir todos tus derechos políticos, incluida la presidencia de la República. Lamento que se continúe utilizando la impunidad e inmunidad sobre la razón. Mi mayor solidaridad y fraternidad en esta lucha por transformar nuestra nación, desafío en el cual estamos juntos. Fortísimos abrazos, don Nelson Ávila. Correcto. Cuando estábamos en Libre, en el 2017, en la primera alianza, Mel Zelaya no me permitió hablar con personas como Nelson Ávila, porque Nelson Ávila es una persona que quiere el bien del país. Yo le contesté ya a Nelson Ávila, por ahí tiene que estar muy bien la respuesta que yo le di. La abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Liberal. Del Partido Salvador de Honduras. Del PS, era del Partido Liberal, pero ella es liberal. Ella es liberal. Y participa por el Partido Salvador de Honduras. Muy bien, aclarado el concepto. Pero en este asunto vamos a la opinión de ella como abogada. En el Congreso Nacional se pretende, por Luis Redondo, suplantar la decisión del Pleno de ese poder del Estado, al no someter a votación la renuncia de Salva Presidente. Nada más arbitrario y peligroso para la democracia. Hago un llamado a todos los demás diputados para que impidamos semejante aberración. Y por último, el analista Óscar Estrada, sobre este tema también. ¿Qué decía Óscar Estrada? Bueno, lo que está pasando. Luis Redondo es la persona más torpe en política en décadas. Crea crisis en donde no es necesario, por puro capricho personal. Lejos de unir, divide a sus aliados. Lejos de dividir, unifica a sus adversarios. La oposición debe agradecer que exista. Correcto, tiene toda la razón. Porque esto ha servido para que la gente del Partido Liberal y del Partido Nacional y del Partido PSH estemos ahora más unidos que antes que Luis Redondo hiciera el acto que hizo en la madrugada del jueves, que también, ¿por qué la hace en la madrugada? ¿Por qué no trabaja ese congreso de 8 de la mañana a 6 de la tarde como en otras partes del mundo? ¿Por qué lo tienen que hacer todo a oscuras cuando la gente está dormida? Y la última, el jefe de la bancada del Partido Nacional, no habíamos puesto ninguna opinión del Partido Nacional, aquí está. Un nuevo zarpazo, dice don Tomás Zambrano, a la democracia por los remedios de dictadores que manejan este país. Un análisis de supuestos abogaduchos
no es vinculante, no es sentencia y no es ley. El que coordine ilegalmente el Congreso no puede usurpar decisiones del Pleno y mucho menos de la Sala de lo Constitucional. Esa renuncia del designado salva presidente se tenía que leer y someterse a discusión para que la mayoría de los diputados definiera si la aceptaba o no. Estos ñángaras nos llevan camino a una Venezuela. Sí, esa es la realidad. Y te digo una cosa, ese caos que menciona el anterior, la anterior persona que pusiste ahí, Óscar Estrada. Óscar Estrada. Sí, el analista. Sí, el desorden es una cosa que le obliga a Mel Zelaya a Luis Redondo. O sea, es Mel Zelaya el que quiere el caos. Conocemos a Mel Zelaya, si lo hizo en el 2009, cuando la cuarta urna, que no es otra cosa que la continuidad que quería de él como presidente en 2010 a 2014. Eso es lo que quería Mel Zelaya. Entonces, la estrategia de Mel es el caos, el desorden. Él quiere impedir que funcione el Congreso como debe funcionar. Él quiere impedir el proceso electoral del año 2025 y está poniéndole trabas a personas, no solamente a mí, después le va a poner trabas a Calix, a Jorge Calix, en las internas de su partido, y después le va a poner trabas a la persona que ponga el Partido Nacional. Porque él lo que quiere es el caos para decir, no funciona el Congreso, aquí no funciona el Poder Judicial, aquí no funciona el Ministerio Público, por lo tanto, aquí estoy yo, y él se va a querer reelegir o alguien de su familia a través de la pariente de su mujer que tiene como presidenta de la Corte. Bueno, pero para eso habría que convocar a una constituyente que elaborara una nueva constitución. No necesita. Con el caos, basta con el caos. Es lo que él está buscando. Y por eso es preocupante y por eso yo quiero defender la democracia. Más allá de que yo soy el primero al cual están atacando, defiendo el proceso democrático. Ya que usted hace referencia al expresidente Zelaya, el presidente Zelaya, si podemos buscar, Dorina, por favor, un tuit que recientemente puso, un mensaje a través de sus redes sociales, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Que hacía referencia también a un poco más o menos a esta situación del designado presidencial y esto que se ha dicho de reelección presidencial y esto y lo demás. ¿Lo tenemos? Muy bien. Pero él dice, él manifestó ahí, soy respetuoso de la Constitución, lo que estamos inhabilitados. Pero no menciona a Nasrallah, porque Nasrallah es designado. Sí. Yo no soy ni pariente, y obviamente por suerte no soy pariente de él, y aparte de eso no soy presidente, ni soy marido de la presidenta. O sea, yo no tengo nada que ver con ellos. Ellos todos están inhabilitados por la Constitución. Todos los Zelaya, Castro están inhabilitados, pero Nasrallah no es presidente y está habilitado. ¿Ha percibido que esto le ha beneficiado a usted políticamente hablando? Sí, en las encuestas dupliqué los números que tenía antes de que empezaran a negar eso. Pero, ¿Tanto así, ingeniero? Sí. Y quiero decir algo, porque después, cuando yo termine aquí, vas a tener a Julio Navarro, que es miembro representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral. Pero cuando yo presente mi inscripción, ya no va a estar Julio Navarro. Va a estar Marlon Ochoa. Sí, porque don Julio termina en septiembre. En septiembre. Y yo voy a presentar mi candidatura octubre, noviembre. A ver, el 9 de septiembre. El 8 de septiembre convocan a elecciones primarias. Ok, pero las elecciones, yo tengo que inscribir mi planilla, creo que a más tardar en noviembre. ¿En noviembre de este año, don Julio? Las primarias, claro. El 10 de noviembre. Usted tiene hasta el 10 de noviembre para inscribir sus planillas en el Consejo Nacional Electoral. Exacto. Y ya no va a estar Julio Navarro. No. Y tampoco va a estar la persona del Partido Nacional. Sí, tampoco. Tampoco. Sí. Va a estar, en lugar de Julio Navarro, va a estar Marlon Ochoa. Sí. Y en lugar del representante Aguirre, Kelvin Aguirre, va a estar Cosette López. José López, del Partido Nacional. Ok, o sea que... y la abogada Paola Hall, en representación del Partido Liberal. Es la única que se reelige de las anteriores. Entonces, ellos no tienen ningún derecho, los del Consejo Nacional Electoral, a negar la inscripción de Nasrallah, ni para las internas, ni para las generales. Ellos lo único que tienen que revisar es si Nasrallah cumple con los requisitos. Nasrallah fue designado, renunció a tiempo,
cumple todos los requisitos y para adentro. No, y la siguiente pregunta es, ¿en algún momento tuvo funciones de presidente de la República? Nunca. Bueno. Entonces, cualquier cosa que quieran hacerle a Narrala se la van a querer hacer también a los de los otros partidos, porque la Momentito. idea es imitar a Venezuela, como dijo Tomás Zambrano, imitar a Venezuela para inhabilitar a los principales candidatos de oposición. Usted hacía referencia al expresidente Zelaya y él dijo en sus redes sociales, en 2009 falsificaron mi firma y el Congreso Nacional la aceptó ilegalmente. Xiomara es la presidenta y todos los inhabilitados debemos respetar los principios democráticos y el imperio de la Constitución. Sí, pero lo pone como comentario a donde aparece una cosa de una radio que dice si Salvador se habilita, que habiliten a Mel, que lo dijo un muchacho que vendía frescos de una compañía en la que yo trabajé durante 6 años en la gerencia general y que ahora es vicepresidente del Congreso. Se sienta al lado de los 2 de la lista Engels, que también son vicepresidentes del Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional es una maravilla, digamos, en ese aspecto, ¿no? Tiene 2 de la lista Engels, tiene uno que era vendedor de Pepsis. Bueno, pero tiene derecho a... Claro que tienen derecho, pero algo de conocimiento tienen que tener también para no es otra poner cosa. cosas arbitrarias. Sí, para no como cometer eso. exabruptos. Y, digamos, la intención del caos queda reflejada en esa forma como Mel ¿Por Zelaya. qué? ¿Cómo lo interpreta usted? Porque él está haciendo un comentario a lo que dice, al video donde dice si Salvador se habilita, que habiliten a Mel, que dice un torpe que no entiende la Constitución, pero que debe ser muy buen vendedor de frescos, ¿no? En ese aspecto hay que respetarlo porque vende Dice, frescos. Xiomara es la presidenta y todos los inhabilitados debemos respetar los principios democráticos y el imperio de la Constitución. En ese sentido, el presidente Zelaya está inhabilitado. Sí. La presidenta Xiomara Castro está inhabilitado. Sí. Su hijo está inhabilitado. Correcto. En la Constitución También, actual. digamos- ¿Usted está inhabilitado? Mientras no me aceptan la renuncia, estoy inhabilitado. Pero tengo 13 meses para luchar local e internacionalmente. Yo te garantizo que el martes no van a trabajar. Van a ir ahí a comer, a lo que hacen siempre, y al final van a decir, nos vemos la otra semana. Van a volver el martes 7. El martes 7 de mayo van a regresar a las sesiones. Y ahí la van a tener que aceptar. Porque es demasiado... no hay ninguna persona que esté en contra. Muy bien. Ahora, eso ya está claro. Lo de su renuncia está claro. Ya lo vimos con todas estas opiniones de diversos sectores y gente muy seria, ¿verdad? Gente profesional, gente de Libre, gente del Partido Nacional, de todos los partidos políticos. Por ahí Eso yo andan creo que vendiendo- nuestros amables televidentes están claros. ¿Anda alguien vendiendo fresco? ¿No será el No, del Congreso? no. Ahora, lo que nuestros amables televidentes se preguntan es, ¿qué es lo que va a hacer usted? Permítame hacer un corte comercial y ya regresamos. Muy bien, estamos cerrando. Solo quiero ponerles un avance de lo que va a hablar en unos minutos don Julio Navarro. Y tal vez un comentarito rápido del ingeniero Salvador Narrala a este dato revelador. Véanlo en pantalla, por favor. Entre el censo y los enrolados, que también van a tener pronto su tarjeta de identidad, de 18 a 21 años, o sea, nuevos votantes, ingeniero Narrala, son 589.018 personas. Y todavía faltan los que se pueden Y faltan inscribir. los que se pueden enrolar todavía año este más. año, sí, todo este año. O sea, eso va a llegar a 700,000 personas. Fácil. De 21 a 31, 1.600.000. Ok. Y de 31 a 40, 1.200.000 y pico de mil. O sea que en total, hasta hoy, entre 18, digamos, entre 18 a 31 años. A 40. No, pero digamos, ¿A los 31? primeros dos, de 18 a 31, estamos hablando de 2 millones de votos. 2.200.000. Sí, entre 18 a 31 años de edad. 2.200.000. Si le agrega usted los de 40, son 3.415.451 personas. Todos los que nacieron durante mi trayectoria en televisión. O sea, el punto es, lo crucial que va a ser este voto O sea, toda joven. esa gente el candidato o candidata que le llegue a estos jóvenes, gana. Toda esa gente creció viendo una actuación limpia y expuesto a las cámaras, que uno está expuesto a las cámaras y los niños te miran en la cara cuando vos sos una persona decente. Y creo que yo he proyectado esa imagen. Ingeniero, ¿qué va a hacer ahora? Ok, lo que voy a hacer ahorita es decirle a la gente que voy a continuar, si en el Congreso se ponen los moños y tratan de disolver el Congreso para no actuar de acuerdo a la ley, vamos a recurrir a las protestas públicas, vamos a recurrir al Ministerio Público, que sabemos que son empleados puestos por Mel Zelaya, en acuerdo con una parte del Partido Nacional, y vamos a recurrir luego a la Corte Suprema, y de la Corte Suprema iremos a las instancias internacionales que ya están en este momento
en conocimiento de lo que está pasando. Yo les digo, cuando yo llegue al gobierno, voy a instalar la Sisi, no la Sisi que quiere Mel, la Sisi que fui yo quien metió aquí en el 2015, porque con dinero del PAC viajó a Guatemala Luis Redondo y me trajo un libro de 200 páginas de la Sisi de Guatemala. Yo presenté la Sisi el 25 de mayo del año 2015 en el aeropuerto Toncontín junto a Fátima Mena. Voy a poner la verdadera Sisi para combatir la corrupción en el país. Y voy a hacer un gobierno de integración. Si hay gente de libre en el gobierno, cuando yo entre al gobierno, que es gente buena, que trabaja bien y que hace su trabajo, se va a quedar en el gobierno. Yo no voy a dedicarme a quitar personas para meter vagos, como fue lo que hizo Xiomara Castro con Mel Zelaya. Voy a poner a los mejores hondureños en cada ministerio y en cada posición, para que Honduras sea la potencia que siempre soñé. Indistintamente de su color político e No ideología. me interesa el color político, porque aquí no es de color político. Somos todos hondureños y lo que queremos es sacar este país del hoyo en el que lo han metido un montón de políticos y empresarios interesados en su bolsillo personal. ¿Y qué haría con Nicaragua, Cuba y Venezuela? Enemigos míos. Yo voy a retornar las relaciones con Taiwán, independientemente de que la relación comercial con China continental continúe. Pero la relación con Taiwán, que ha sido un gran amigo nuestro, la vamos a continuar. O sea que usted declararía enemigos a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Es que son enemigos de la democracia. Si es que tienen a la gente empobrecida, tienen dictadores, no permiten elecciones. O sea que y la usted, gente... usted no tiene relaciones con estos tres países. No, no me interesa tener relaciones ni con Venezuela O sea ni que con Nicaragua. usted sacaría de estos tres países, de Nicaragua, Cuba y Venezuela, los embajadores hondureños. Sí, yo no necesito tener relaciones con Venezuela. Por lo menos relaciones diplomáticas, que le podamos comprar petróleo si acaso le queda. Claro, pero relaciones diplomáticas. Venezuela, mientras tenga un dictador, Nicaragua, mientras tenga un dictador, son enemigos de la democracia y yo voy a tener un país democrático. Yo voy a presidir un país democrático. ¿Y con Estados Unidos? Si Estados Unidos es el protector de Honduras, el país con el cual nosotros las mayores exportaciones nos las compra Estados Unidos. La mayor parte, el 80% de lo que importamos, lo traemos de Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro protector. Con Estados Unidos vamos a hacer el canal interoceánico sin meter a los chinos. Eso voy a hacer. Y tengo muchos otros planes, pero el principal plan es empezar a generar empleo desde el primer día. Yo no necesito esperarme. Acabo de ver otro rótulo de que van a empezar ahora con un proyecto que anunciaron cuando empezó el gobierno. 2 años y medio después. ¿Por qué no empiezan? Porque no tienen capacidad. Mire, el tema ese del empleo, póngame esa gráfica otra vez, por favor, Dori. Ese dato es serio. La cantidad de jóvenes aptos para votar en las próximas elecciones. La pregunta es, ¿cuántos de estos 3.400.000 jóvenes tienen empleo en este momento? La mayoría se pueden no costear sus estudios. No pueden, no tienen, ni sus papás tienen empleo, ni ellos tienen empleo, porque el país no genera empleo, porque en la mente de los izquierdistas no hay que darle oportunidad al inversionista. Yo le voy a dar oportunidad al inversionista, y no solamente al inversionista tradicional que trae grandes capitales, obviamente para ganar dinero, pero para generar empleo. También le voy a permitir a los hondureños que nos miran en el exterior que los emprendimientos que yo he visto que ellos tienen allá en los Estados Unidos, los metan en Honduras sin pagar impuestos durante un tiempo, sin pagar impuestos por las cosas que traigan para generar empleo, y los voy a hacer regresar a Honduras de la misma manera que lo hizo El Salvador, porque en El Salvador ahora se da el fenómeno inverso, que ahora en vez de que se vayan, están volviendo, porque en el país Nayib logró seguridad, y logró además bajarle los impuestos a las personas que quieren meter dinero, e incluso te ofrece la nacionalidad salvadoreña para que tengas las ventajas de un salvadoreño. Yo voy a hacer esas mismas cosas en Honduras, pero yo no me voy a dedicar a andar hablando de ideologías como hacen estos, de ir a ver a Maduro y ir a chuparle las patas a Ortega. No, yo no necesito eso. Yo necesito, como empresario, generarle empleo para que la gente tenga derecho a trabajar, la oportunidad de trabajar. Después del trabajo, tenés acceso a la comida, tenés acceso a la vivienda, tenés acceso a la salud, a la educación, lo que hay en todos los países de América. Al estadio no va nadie en Honduras. ¿Por qué? Porque no tienen pisto ni para comer.
Ni en los partidos decisivos de hoy fue gente al estadio, porque no hay pisto ni para comer. Ingeniero, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Buenas noches. Vamos a una pausa comercial. En un momento continuamos. Ya está aquí en el estudio. Quisiera por favor una toma abierta aquí, amplia. La licenciada Ivonne Ardón. Licenciada, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Ella es comisionada de la Unidad de Política Limpia. Aunque el nombre es bien largo, ¿verdad, licenciada? ¿Cuál es el nombre completo de la oficina? Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. Lo dejamos en Unidad de Política Unidad de Limpia. Política Limpia. Gracias, licenciada comisionada, por estar aquí esta noche. También nos acompaña el magistrado del Consejo Nacional Electoral, don Julio Navarro. Gracias por estar aquí, don Julio. Gracias, Edgardo. Encantado de estar con Ivonne. Como te das cuenta, Edgardo, la primera dificultad que hay en la oficina de Ivonne es aprenderse el nombre de la, Sí, de la oficina. de la oficina. De la Unidad de Política Limpia. Bueno, tanto que decir, ¿verdad? De todo lo que ha pasado y no ha pasado con el financiamiento de las campañas políticas. De lo último que sabemos fue lo que se evidenció allá en Nueva York, que prácticamente todos los partidos políticos y los que han sido candidatos presidenciales, según lo que se dijo allá en Nueva York, han recibido apoyo del narcotráfico, según lo que se dijo allá en Nueva York, aclaro, ¿verdad? Claro. Y realmente eso debe de servirnos para empezar a tomar medidas que permitan ir reduciendo esas brechas que se pudieron haber dado en el pasado. Todo el mundo habla de que la ley necesita reformas. Sí, es cierto que se necesitan reformas, pero dentro de todo este proceso de reformas también es importante ir creando una conciencia en los partidos, en las personas que van a postularse a los diferentes niveles selectivos y a la ciudadanía. Esto no es un trabajo que lo va a hacer una sola institución. Aquí deben de converger todas las instituciones que ya la propia ley ordena, pero también ese brazo de la sociedad. Si ese brazo no acompaña todos estos procedimientos, difícilmente vamos a lograr identificar el origen de los recursos y el principal reto que tiene la unidad es lograr la bancarización. Y por eso es que este pleno se tomó esa tarea de visitar a todos los partidos políticos para saber realmente dónde tienen ellos sus mayores dificultades. Los resultados de la presentación o no de los informes radican muchísimo en eso. Si el propio sistema financiero no abre los espacios para que los candidatos puedan aperturar sus cuentas bancarias, difícilmente se le va a poder seguir el rastro, aunque se maneja que nadie va a ir a bancarizar dinero que viene de origen incierto, todo se va debajo de la mesa. Pero la pregunta es, don Julio, y nuestros amables televidentes, ¿hay manera de saber que un precandidato o precandidata presidencial está recibiendo dinero en efectivo del narcotráfico? No, es difícil. Es difícil. Dentro de las propias comunidades sí se conocen. Por eso es que yo le hago la mención de la importancia del trabajo que debemos de hacer con la sociedad como tal. O sea, el único recurso que sí se sabe de dónde proviene es el de... La deuda. ¿Perdón? La deuda política. El de la deuda política. Pero que entra a los partidos. Que entra a los partidos, pero en el caso de los precandidatos presidenciales es el que le aportan los amigos, empresarios. O el que saca de su propio pecunio. O el que saca personal. de su propio pecunio, exactamente. Esa es la única manera. Es de la única Pero forma. de ahí que venga dinero ilícito de algún lado, que no va a pasar por los bancos, evidentemente, no hay manera de establecerlo. Claro, no hay manera forma. de averiguarlo. No hay forma. Ahí solamente ese trabajo que se debe de hacer, porque la población sí sabe. El candidato tal lo está financiando fulano de tal porque tiene un interés determinado. Y lógicamente, no solamente el dinero del narcotráfico, aquí hablamos del crimen organizado. Aquí usted está hablando de personas que están vinculadas con la trata de personas, lavado de activos. O sea, el crimen organizado tiene múltiples cabezas por las cuales tienen recursos, la extorsión y claro, necesitan tener las piezas dentro del Estado como tal para evitar que los vayan a capturar, para evitar que les pongan operativos. Ellos siempre van a buscar lo la que forma decían, que se les lo facilite. que decían los testimonios de toda esa gente que pasó ahí por el juicio del expresidente Hernández, que decía que financiaban a cambio de protección. Así es. Don Julio, ¿cómo ve lo de Narrala? ¿Lo ve fácil o lo ve complicado? Ricardo, yo realmente por el cargo que tengo no puedo hacer ninguna valoración. Sí. Y sobre lo del Consejo Nacional Electoral, Ricardo, nosotros no vemos cosas de Liga Mayor, de Grandes Ligas.
nosotros ahí llegan renuncias de diputados y renuncias de alcalde, renuncias de regidores, pero ya cosas de presidente o designados presidenciales, esa es atribución que le llega al Congreso Nacional. Claro, el tema. Ahora, mira, perdón, eso en cuanto a las renuncias. Sí, pero en cuanto a que si está habilitado o no para participar él. Mira qué interesante. En el Consejo Nacional Electoral hay un artículo que dice que los encargados de inscribir candidatos a distintos cargos de elección son los partidos políticos los que deben determinar si está en debida forma, en legalidad o no. Entonces ahora, mira, en el Congreso, en la ley electoral actual, eso se lo tiraron al partido político, a la dirección del partido. Si llega Edgardo Melgar y yo como directivo del partido digo, no, Edgardo Melgar no puede hacer esto, no lo puede inscribir. O sea, no puedes enviarlo al Consejo Nacional Electoral. Si lo envía, el Consejo Electoral lo puede inhabilitar. Por ejemplo, tú recuerdas el candidato a alcalde de San Pedro Sula, que se había inscrito con el Partido Liberal. Don Roberto Contreras. Sí, y luego lo quisieron inscribir con la Alianza. Con la Alianza. Y entonces no, entonces tuvo que, porque también la ley electoral ahora quedó más flexible. Entonces tuvo él que poner otra persona a su nombre, después renunciar a esa persona y el partido nombró lo nombró a él como el alcalde de San Pedro Sula ya electo. Entonces, el Consejo Nacional Electoral sí puede ver problemas de inhabilidades, pero cuando se dé la inscripción, la primera, en el noviembre más o menos, para inscribir los que van a participar en elecciones primarias y luego los que van a participar en generales. Pero como usted ya no va a estar en el Consejo Nacional Electoral, cuando llegue el ingeniero Andarala a presentar su candidatura presidencial, yo creo que sí podría opinar esta noche. No puedo. No puedo, tengo que... no puedo hacer valoraciones. Actualmente magistrado. Muy bien. Al salir de ahí, sí. Al salir de ahí... Vuelve aquí como analista político ya nuestro. puede opinar uno así. Muy bien, está bien. Bueno, fíjese que don Julio nos ha compartido unos Ahora, interesantes... Ricardo, mira, lo que decía Ivonne. Mira, nosotros hemos tratado toda la evolución que ha tenido el proceso electoral. En el 80 la gran aspiración que hubieran elecciones. Después que fueran libres. Y ahora que no se mete el crimen organizado en los procesos electorales. Y eso lo hemos querido resolver con leyes. Pero mira, el origen de todo esto está en la integridad de los dirigentes de los partidos. O sea, si tenés una conducción íntegra, honorable, de las directivas de los partidos para inscribir candidatos, no lo haría. Porque como dijo Ivonne, todo eso se sabe. En los pueblos se sabe quién anda en estas cosas, quién anda en la otra. Pero viene aquí a la autoridad del partido y lo inscriben. Y ya saben, pues. Pero ¿por qué lo hacen? Porque también hay algo de temor. Tú sabes no inscribir a alguien que tiene otro tipo de apoyos. De apoyo, es difícil. Por eso es que el cargo que ellos tienen es sumamente difícil. Y a veces yo creo que los legisladores le dan las atribuciones a los organismos, pero no le dan los elementos coercitivos para poderse hacer obedecer, porque al final pueden dejarlos solos. Y el funcionario no siente que tiene el otro aparato grande del Estado para que puedan protegerle en el cumplimiento de la ley. ¿Hace cuánto tenemos una unidad de política limpia? La unidad tuvo su ley en el 2017 y el primer ejercicio donde se aplicó la ley fue en las elecciones del 2018, que fueron los que tomaron posesión en el 2018, noviembre 17. O sea, la unidad es relativamente joven, si lo queremos ver desde ese punto de vista. ¿Pero cuál? 8 años. 8 años. Pero usted tomó posesión hace ¿qué? ¿Un mes? ¿2 meses? 2 meses. 2 meses. ¿Qué encontró? ¿O qué no encontró? Dígame la verdad. Bueno, mire, encontramos realmente una institución bastante débil, no solamente presupuestariamente, las competencias técnicas que debería de tener la unidad no las tiene. Eso por un lado. Las personas que laboran en la unidad deben de estar pasando por un proceso periódico de pruebas de confianza. ¿Por qué? Porque la información que ahí se maneja, a pesar de que hay una reserva que se le dio en el 2018, deben de haber versiones públicas
para darle esa realimentación al ciudadano de cómo se están invirtiendo los recursos en procesos de campaña. Y deben de pasar por procesos. Si a las autoridades nos hacen pasar por pruebas de confianza, polígrafo, exámenes toxicológicos, también el personal que va a laborar en la unidad debe de pasar por ese mismo proceso. ¿Por qué? Porque ahí se ve información muy delicada. ¿Delicada en qué sentido? Nombre de empresarios que pueden financiar campañas, valores, cuánto es el pecunio que ha sacado una determinada persona, números de cuenta bancaria. Entonces, toda esa información, si llega a caer en manos equivocadas, sería muy catastrófico. Muy peligroso. Don Julio Navarro nos compartía aquí, por ejemplo, el Censo Nacional Electoral. Y vean esto que es sumamente interesante. Los datos, pero actualizados, de cuántas personas están aptas para votar en las próximas elecciones presidenciales de noviembre de 2025. En comparación, por ejemplo, con las de 2021, estoy dando datos hasta ahora recientes de febrero, o sea, de hace un poco más de un mes, o hace un mes. O sea, que esto podría seguir aumentando, ¿verdad? El censo puede llegar electoral. a 6 millones. Puede llegar a 6 millones. Póngame, por favor, en pantalla el Censo Nacional Electoral al 14 de febrero. Ah, muy bien, interesante. Mire, don Julio, lo podemos poner aquí también, gracias. Claro. Mire, por ejemplo, esto en amarillo, en 2024, hasta el momento, hay 5.7 millones de personas aptas para votar. Que tienen su tarjeta de identidad o su DNI que le llama uno. Sí. En comparación de 2021, ¿cuántos eran? ¿Eran, por favor, si lo ampliamos? Eran 5.165.000. 5.325. Ahora me otra vez la toma, por favor, que se vea amplio ahí. Muy bien. Excelente, gracias. Mire qué datos más interesantes, por ejemplo. En cuanto a los departamentos con mayor carga electoral. Ahora, ¿sí? Edgardo, mira, todo es el gran trabajo que hace el Registro Nacional de las Personas. Sí. Que tiene una enorme credibilidad en habilitar al ciudadano de su tarjeta de identidad que decíamos. Sí. O sea, esto es el reflejo del trabajo del Registro Nacional de las Personas. Estamos bien ahí, ¿verdad? Sí. Estamos bien ahí. Bueno, los departamentos con mayor carga electoral son, en primer lugar, Cortés. Tiene, no, póngame para ver los números primero. Interesante, Cortés va. Cortés, mire, tiene 1.085.000 personas aptas para votar. No, el cuadro, por favor, ese ahí. Número 1, Cortés. Aquí en el orden es el número 5, pero es el número 1 en carga electoral. En carga electoral. En carga electoral. El número 2 es Francisco Morazán. Sí. Con 1.076.000. El número 3 es Lloro. Lloro, con 381. Con 381. El 4 es Comayagua. 337. Con 337.000. Y el último, el quinto, es Olancho con 331.000. Es decir, quien gana estos 5 departamentos gana la elección, ¿no, Julio? Sí, sí, sí. Usted que le entiende bien estos trámites, el que gran... gane Cortés, Francisco Morazán, Lloro y Comayagua y Olancho. Sí, tiene la posibilidad enorme de ganarle el proceso electoral. Muy bien. Ahí están, miren. Cortés, Francisco Morazán, Lloro, Comayagua y Olancho. Y Olancho. Muy bien. O sea, los del mayor dinamismo realmente en población electoral y población general es Cortés. Sí, Cortés. Lo otro, mujeres versus hombres, según el dato de 2024. Mire aquí, hombres 2.7, mujeres 3.018.000. Edgardo, en toda América Latina es una generalidad que hay más mujeres que hombres. Hoy en día hay mayor población de mujeres en términos generales y población electoral también va. Mire, mujeres. Mujeres en Honduras, 3.018.000 ¿sí? Y solo tienen 37 diputados, ¿sí? Diputadas. Perdón, mujeres aptas para votar hasta febrero de 2024, aptas para votar en noviembre de 2025, 3.018.000. Hombres, 2.736.000. O sea, hay una diferencia de... 2 millones. No, de 300.000 más o menos. Una diferencia como de... No, este dato está equivocado. Sí, aquí. es 300.000 es como de personas más como o de menos. 300.000. Aquí lo tengo yo.
es una diferencia de 281,000. 281,000. Sí, digamos como de personas. 300,000 más o menos. Sí. La diferencia entre mujeres y hombres es de 281,787 mujeres. Más para votar Más que los para hombres. votar. Edgardo, hoy en día, de acuerdo al comportamiento electoral del 2021, votaron más mujeres que hombres. Incluso el 57% de los representantes a las mesas electorales o juntas receptoras de votos eran mujeres. Pero mira, de 298 alcaldías, solo hay 13 mujeres que son alcaldesas. O sea, yo creo que la ley se abrió para la participación de mujeres, pero hay un elemento cultural que todavía no Es como cambia. que yo le preguntara, si Cortés tiene la mayor carga electoral, ¿por qué Francisco Morazán tiene más diputados que Cortés? Ah, esa es otra cosa interesante, va. Cortés se ha mantenido con 20 diputados, Francisco Morazán con 23. Eso fue establecido en 1989. A este tiempo, Cortés ya no puede seguir teniendo los mismos diputados que ha venido O teniendo sea, en todo estos con procesos. esta carga electoral, Cortés, ¿cuántos diputados debería tener? Debería tener entre 24 y 25 diputados. ¿Y Francisco Morazán? Y Francisco Morazán debía tener 25. O sea, Francisco Morazán le sube. Pero así como le sube a Cortés y a Francisco Morazán, le baja a otros Le departamentos. va a otros. Podemos ver algunos datos. Por favor. Edgardo, ¿qué dice la ley? El artículo 202 de la Constitución dice que el Consejo Nacional Electoral o la entidad electoral de esa época tiene la obligación de determinar los cocientes electorales en cada proceso electoral. Entonces, por ejemplo, cociente electoral en estas próximas elecciones va a ser de unos 77,000 personas, de acuerdo a la población en general, no a la población electoral, a la población en general. Entonces, ese 77,000 se pone en cada departamento. Póngame, por favor, la gráfica del Censo Nacional Electoral, aquí, en todas las pantallas que tengamos, por favor. Por ejemplo, a nivel de la población electoral, el cociente electoral va a ser como de 44,000. Para elegir un diputado se ocupan 44,000 electores. Si uno se pone 44,000 en la población de Cortés, le tocan entre 24 y 25 diputados. Si yo ese 44,000 se lo pongo a Choluteca, Choluteca ya no le tocarían 9 diputados, sino que le tocarían 6. Si se lo aplico a Santa Bárbara, ya Santa Bárbara no tendría 9 diputados, tendría 6. Sí. Si se lo aplico al Paraíso, mira por ejemplo ahí Atlántida, Edgardo. Aquí lo Atlántida tiene, tiene sí. 282,000. Sí, mire, por ejemplo, Persona. entre hombres y mujeres, Atlántida tiene 282,293 282,000 electores. ¿Cuántos Así es, diputados tiene Atlántida actualmente? Tiene 8. Y mire, ¿Cuánto les correspondería a Atlántida? le tocarían 6. Bajaría. Mire el Bajaría, Paraíso, El Paraíso. 326,000. ¿Sí? Es menor que Atlántida. Y el Paraíso tiene 6. Y Atlántida 8. Sí. Es mayor el Paraíso Entonces, que Atlántida. entonces yo sí y creo- tiene más diputados el Claro. Paraíso que Atlántida. Entonces mira Olancho. Olancho tiene 331,000 y tiene 7 diputados. Vamos otra vez a Choluteca. Choluteca tiene 320,000, menos que Olancho, y tiene 9 diputados. O vamos a Santa Bárbara. Santa Bárbara tiene 306,000, tiene 9. Y el Paraíso tiene 326,000 y tiene 6. ¿Cuántos diputados hay por Islas de la Bahía? Islas de la Bahía hay 1 y Gracias todavía a no Dios. da para 2. No da para dos, porque mire Islas de la Bahía, por ejemplo, ahí gracias que a Dios. tiene 50,000. Sí, gracias a Dios también tiene 1. O sea, ahí se quedaría no da, con no uno, da ¿verdad? para 2. Ellos- Mira, que ellos- están casi igualitos, ¿ves? 50,000, más o menos el cociente Sí, gracias a Dios que tiene hablamos. 50,359 y Islas de la Bahía tiene 50,109. La ley dice, la Constitución dice que es el Consejo Nacional Electoral el que debe hacer eso. Yo anteriormente creía que era el Congreso Nacional el que hacía. Dice que no puede pasarse de 128, pero sí debe haber una redistribución Sí. de la asignación de diputados. De acuerdo Con la carga. con la carga electoral. De acuerdo con la carga actualizada. electoral, porque Cortés se ha quedado con 20 y ya tiene más de 1 millón de electores. Sí. Ahora, ¿es correcta esta afirmación
que el candidato, digamos, presidencial, que gana Cortés, Francisco Morazán, Lloro, Comayagua y Olancho, gana la elección? Sí, sí la puede ganar. Tiene mayores posibilidades. Por un lado. Y por otro lado, póngame el dato de los jóvenes, el total. El dato de los jóvenes. Que son entre 18, digamos, lo que hablamos con el ingeniero Narrala, de 18 años a 31 años son más de 2 millones de jóvenes. Sí. Solo de 18 a 31 años son más de 2 millones. Es gente que no había nacido, Edgardo, cuando comenzó las elecciones en 1980. Y mire, si nos vamos hasta Nacieron en democracia. si nos vamos hasta los 40 años, hoy en día, aptos para votar son 3.415.000 nuevos, o sea, jóvenes votantes. O sea, Esos nacieron en democracia. Sí, nacieron en democracia. Ahora la pregunta es, ¿estos jóvenes van a votar? ¿Votan? Tienen todo el derecho a votar, porque ya tienen... No, pero tienen el derecho, pero ¿votan, don Julio? O sea, tradicionalmente, digamos, las últimas 2 o 3 elecciones, ¿votan? No. O sea, el menos motivado en Honduras para ir a ejercer el sufragio hasta ahora han sido los jóvenes. Estos de esta edad. Sí. Los más motivados en Honduras para ir a ejercer el sufragio son las mujeres. Y de las mujeres, las más motivadas son las que viven en la zona rural. Entonces, el joven necesita que los políticos le hagan otro tipo de motivación. De propuesta. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, Edgardo? Las elecciones en Honduras antes eran una novedad. Hoy han dejado de ser novedad. Toda mi generación entusiasmado de ir a votar. Hoy los jóvenes no ven mucha importancia en ejercer el... Pero si apareciera un líder, entonces, si hay líderes que un hombre, una mujer que diga voy a enfocarme en parte de mi mensaje a traer estos votos y que esta gente vaya a votar por primera vez, son más de 3 millones de votos entre los jóvenes de 18 a 40 años. Y yo creo que los partidos políticos y los políticos que aspiran a cargo de elección tienen el deber de tener una propuesta orientada a esos grupos etarios que le llama uno, porque son los grupos que el futuro lo ven con mayores dificultades, Edgardo. Claro. Si uno se refiere al problema de la educación, Claro. al problema de la vivienda, al problema de empleo, o sea, ¿cuántos de estos 3 problema de la salud? ¿Cuántos de estos 3.4 millones de jóvenes entre 18 a 40 años tienen trabajo? ¿Qué porcentaje? Sí. O sea, según los datos, mira, hay más o menos unos 1.800.000 que están matriculados en los centros educativos, desde educación media para arriba, o sea, educación primaria, todo eso, pero esa población necesita opciones, porque hasta el momento la única opción segura que se les ve en términos generales es migrar. es migrar. La única opción segura que tienen ahora estos jóvenes es migrar. Claro, es migrar. Porque tienen otro tipo de motivación. Fíjate, hoy la motivación para emigrar no solo es ir a buscar trabajo, sino que también es la motivación de tener mejores salarios. Entonces, el sistema educativo tiene que transformarse en la medida de crearles habilidades, crearles competencias que los pueda incorporar al mercado de trabajo y en otro sentido que puedan insertarse dentro de la sociedad en alguna actividad económica. Porque muchos jóvenes que nosotros entrevistamos en el noticiero hoy mismo, comprendidos en esta edad, ¿qué es lo primero que preguntan, licenciada? O se quejan. No, es que no me dan trabajo porque piden experiencia. Sí. Y yo no tengo experiencia. Exacto. Pero ¿cómo va a tener experiencia si no se le abre la oportunidad? Ese es uno de los mayores retos. Y mire, en relación a lo que mencionaba el licenciado Julio, los partidos tienen que reinventarse, tienen que moverse en esa misma dinámica que se está moviendo el elector. ¿Por qué? Porque ya nos menciona él las estadísticas de que los jóvenes son los menos interesados en participar en los procesos electorales. Entonces, ¿quiénes son los que se han quedado votando? ¿Quiénes son los que están poniendo las autoridades? Las personas de otro rango de edad. ¿Por qué? Porque no han presentado de 40 años para arriba, ¿eh? 40 años. No presentan propuestas que reúnan las necesidades que ellos tienen en estos momentos. Y ahí es entonces donde inclusive las propias campañas pueden ser menos costosas si hacemos otro tipo de propaganda o llevamos otro tipo de mensaje a los muchachos. Y ahí es entonces donde
puede crecer el gran partido y ese es el riesgo que se puede dar para el siguiente proceso electoral, que el partido que va a crecer es el de los que no van a votar. Y eso no puede seguir pasando. ¿Cuánto fue el porcentaje de abstencionismo en las últimas elecciones? Más o menos un 30%. Un 30%. Sí, ha mejorado enormemente. ¿Pero usted cree que para la próxima elección, en 2025, en noviembre, este porcentaje va a aumentar o va a disminuir? Debería que nos aseguráramos nosotros que no baje la participación, sería un éxito. O sea, Pero que eso se mantuviera el 30% de abstencionismo. Sí, eso va a depender mucho de la capacidad que tengan los partidos políticos para motivar a la gente a ir a votar. Pero también, si usted pregunta y ve en las encuestas recientes, ¿qué porcentaje de la población dice que ya no pertenece a ningún partido político? Más del 60%. Mira, las encuestas dicen que el 60%. Sí. El 60% de la población no pertenece a ningún partido político. ¿Y eso por qué, Ricardo? Porque la familia era la principal protagonista en decirle a la persona de qué partido era. Y hoy ya la familia perdió ese papel, ¿va? O sea, esa tradición familiar, que el que era de un partido, los hijos también. O esa influencia de abuelos a padres, de padres a hijos. Hoy los jóvenes se sienten más liberados. Es bien difícil hoy un padre decirle a un joven por quién debe de votar o que votar por el partido al que yo pertenezco. No, ellos tienen hoy mayor libertad. Por eso es una ventaja, pero esa ventaja tiene que inventársela el partido político que los motive. Claro. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Mucha atención, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos y el Consejo Nacional Electoral emiten el siguiente comunicado. Están convocando a los siguientes precandidatos presidenciales. Mucha atención, Racel Tomed de Libre para mañana lunes 29 a las 9 de la mañana. Tito Adfura, Partido Nacional, lunes 11 de la mañana. Rixi Moncada, Partido Libre, lunes 2 de la tarde. Jorge Alberto Zelaya Munguía, Partido Nacional, lunes 29, 3 de la tarde. Jorge Luis Cálix Espinal, Libre, jueves 2 de mayo, 9 de la mañana. Ana García de Hernández, Partido Nacional, jueves 2 de mayo, 11 p.m. 11 p.m., no, sería 11 a.m. sería. 11 a.m. Y José Rodolfo Zelaya Portillo, Partido Nacional, jueves 2 de mayo, 2 p.m. Ahí sería 2 p.m. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, estos son los que hemos monitoreado que ya han hecho actividades donde se ha visto un flujo de dinero que se está gastando, aunque hayan sido eventos cerrados, pero hemos visto la cantidad de personas que se han movilizado. Por tanto, tienen que rendirle cuentas a la unidad de dónde están sacando estos recursos para hacer esas grandes movilizaciones. No solamente es tema de transporte, aquí hay alimentación, usted ya ve pancartas, ya ve vallas, de dónde provienen los recursos que se están invirtiendo y en apego a la comunicación que nos envió el Consejo Nacional Electoral el día viernes, estamos citando a estas personas que se les ha visto mucho movimiento ya dentro del monitoreo que estamos realizando y que no se sorprendan porque tenemos ahora un nuevo mecanismo para el monitoreo de redes sociales que también son recursos que se están invirtiendo en campañas y que deben de aparecer reflejados en sus informes. ¿Van en serio, don Julio? Sí, el Consejo sacó un comunicado para dejar muy claro que es una campaña y que es un medio de propaganda, ¿va? Porque la ley electoral plantea muy bien eso y las sanciones que establece. Muy bien. Gracias, licenciado. Nos vamos a estar en contacto, ¿verdad? Bueno, Ricardo, porque mucho esto apenas gusto. comienza la cuestión política. Apenas comienza. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.